Cada uno de nosotros tuviésemos un par de minutos, quizás media hora, una hora, para conversar, para tomarnos un tinto. No hablemos de tinto que está haciendo calor, ¿cierto? Una Coca-Cola. Si cada uno de nosotros tuviera un tiempito para hablar, yo sé que usted me contaría y yo le contaría cómo fue nuestra niñez, ¿cierto? ¿Qué tan dura fue nuestra vida pasada? ¿Qué tanto sufrimos? Hay personas que han dicho a nivel de testimonio: mire, pasamos una crisis fuerte, mi niñez me pasó esto, en mi infancia me violaron, me rechazaron, mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, nos ha tocado duro, viví quizás no sé qué circunstancias. No sé, hay muchas historias acá. Hay muchas historias acá. Lo cierto es que Bildad le dice a Job: no importa si tu principio fue pequeño. ¿Sabe por qué? Porque Dios es aquel Dios que te escoge a ti, no de lo grande. Dios llegó a Girardot, no a buscar a la gente del Peñón. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Peñón yo no lo conozco todavía no lo conozco. Sé que muchos de ustedes sí lo conocen, pero quizás el Peñón sea de los sectores más exclusivos de Girardot, ¿cierto que sí? Pero gloria a Dios que Dios no llegó aquí a Girardot buscando clase social, sino que busca, dice la palabra de Dios, de lo vil y de lo menospreciado. Allí dice la palabra del Señor, cuando Jesús vino a esta tierra y se sentaba allá con una prostituta, y se sentaba allí con un publicano, y se sentaba allí con un ladrón a hablar, a charlar, a almorzar, y los fariseos lo criticaban. ¿Y quién es ese? ¿Cuál profeta ni qué nada que hace allá sentado con fariseos? ¿Y qué hace ese allá sentado con una prostituta? Cierto fariseo un día le dijo eso, o por allá más bien murmurando: si ese fuera un verdadero profeta de Dios, no se dejaría tocar de esa mujer o de esa vieja. Yo no sé qué términos utilizaría. Obviamente la Biblia es más discreta para hablar, y dice: no se dejaría tocar de esa mujer, porque sabría que esa mujer es una prostituta y lo va a contaminar. Y Jesús se levanta y le dice: esa mujer prostituta que usted está llamando, se lo estoy diciendo quizás en mi lenguaje, esa mujer prostituta que usted está llamando tuvo la amabilidad de, cuando yo llegué, lavarme mis pies con sus lágrimas y de limpiarlos con los cabellos de sus cabellos, mientras que usted, un doctor de la ley, un teólogo de la época, ni siquiera me dio agua. Entonces, ¿quién está más agradecido? ¿El doctor de la ley o la prostituta? Ahí Jesús entonces coloca una parábola diciendo: es que el que más ha pecado, el que más de abajo viene, quizás es el que más agradecido va a estar con Dios, ¿cierto que sí? Porque lo sacó de un lugar fuerte, lo sacó allí de un lugar en donde no había. De pronto la persona, por eso es que usted ve quizás algo, un fenómeno, ¿no? Usted sale a evangelizar y usted ve que a veces la gente que tiene dinero dice: ¿qué dice cuando usted le predica a Dios? ¿Sí predica usted o no predica? ¿Sí evangeliza o no evangeliza? ¿Qué le dicen? No necesito. No nos hace falta, yo no necesito. Algo otros dicen: ¿sabe qué? Vaya, predíquele allá a los habitantes de calle, vaya, predíquele allá a los delincuentes, vaya, predíquele allá a toda esa cantidad de gente mala. Ellos sí lo necesitan. Muchos, a mí me han contestado varios así, que como si Cristo fuera solamente para ellos y que ellos están muy bien y no lo necesitan. Pero también, por otro lado, usted ve quizás algunos pastores, algunos predicadores, que si usted escucha muchos de esos testimonios, vienen de allá. Y ahí es donde entendemos aquella parábola en donde dice que al que más se le ha perdonado, pues más agradecido está. Más agradecido está. Desde más abajo uno esté viniendo, pues uno más va a valorar las bendiciones de parte del Señor. Y entonces aquí Bildad le está diciendo a Job: oiga, no importa de dónde usted venga, no importa si tu principio ha sido pequeño, no importa si usted ha empezado con poquito, no importa si su ministerio hoy crea que está pequeño, no importa, mi hermano, dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondrá el Señor. Entonces el tema aquí no es si hoy tienes poco, sino con qué actitud tienes eso poco.
si está siendo fiel en lo poco, usted sabe que no se va a quedar en lo poco. ¿Amén o no amén? Si usted está siendo fiel en lo poco, usted dice, me falta la otra parte del versículo, sobre lo mucho me pondrá el Señor, porque he aprendido, como el apóstol Pablo lo dijo, he aprendido a vivir en la riqueza y en la escasez. ¿Cierto que el apóstol Pablo lo decía de esa manera? Yo sé vivir con plata, pero también sé vivir sin plata. Yo sé vivir lo que es quizás con lujos, pero también sé lo que es tender quizás un cartón en el piso y dormirme. Eso decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, yo para las que sea, no importa, voy a seguir a Cristo. Sé vivir con mucho y sé vivir con poco. Y esa actitud ha de ser la actitud nuestra en Cristo Jesús. Decirle, quizás hoy tengo poco, pero yo sé que en el Señor Dios me lleva a cosas grandes. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios nos lleva a cosas grandes? Denle la gloria al Señor por eso, mi hermano. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 42, 12. Job 42, 12, dice la palabra del Señor, que se cumplió. Estamos saltando del capítulo 8 al 42 y dice ahí la Biblia, y bendijo Jehová el anterior estado de Job más que el postrer. ¿Sí dice así el versículo? No dice así. Dice, lo que yo digo, ahí dice, y bendijo Jehová el anterior estado que el postrer. No, al contrario. ¿Cuál fue más bendecido? ¿Cuál estado fue más bendecido? ¿El postrero o el anterior? El postrero. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, entre más pase la vida y más pase el tiempo, más bendición te va a dar. ¿Amén o no amén? Si usted lo cree, este año va a ser mejor que el anterior. Así de simple. Así sea esos tres que dijeron amén. Si usted lo cree, este año va a ser mejor que el anterior. ¿Amén o no amén? Gloria al Señor. No podemos escuchar este año gente en la iglesia diciendo, ay, no, el año pasado cómo me iba de bien y este año todo se me fue al piso. No, nos toca ayunar, nos toca orarle al Señor. No, Señor, tu palabra me dice que mi vida tiene que ir mejorando, no empeorando. Claro que vamos a pasar luchas difíciles, claro que sí. La Biblia misma nos menciona que usted y yo pasamos en algunas épocas por un valle de sombra de muerte, pero que durante esos valles de sombra y de muerte, ¿qué dice el Salmo 23? La vara y el callado de Dios nos infunden aliento. Entonces es ahí donde usted está pasando un problema y usted dice, bueno, pero tengo el aliento del Señor, yo sé que voy con Dios, yo sé que el Señor está conmigo y yo sé que el Señor me va a sacar adelante. Amén. ¿Se acuerda de Sadrach, Mesach y Abednego? No son los Reyes Magos, ¿no? Como está como todavía la época de diciembre. No son esos Reyes Magos. Sadrach, Mesach y Abednego fueron aquellos jóvenes que dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Y entonces el rey, ¿qué hizo? Calentó el horno de fuego 7 veces más y los metió allá. ¿Qué quiere decir eso? Y se lo he explicado en algunas ocasiones a usted. A veces nos van a meter al horno de fuego y Dios los libró del horno de fuego. No, ningún amén. Los metieron allá. Los metieron allá. Los metieron allá. Los metieron allá. O sea que Dios nos los libró del horno de fuego. Pero ¿sabe qué? Dios se metió con ellos. Y ahí era donde Nabucodonosor no veía a 3, sino a 4. Entonces Dios dijo, camine y yo los acompaño. Pero allá entraron. Allá los metieron. Con Dios y todo. Bueno, dice la Biblia que el aspecto del cuarto era como el Hijo de Dios, o sea, como de Jesús, el ángel de Jehová. Entonces Dios se metió allá al problema con ellos. Gloria a Dios. Si usted va a atravesar un problema este año, Dios se va a meter contigo en ese problema. Amén. Dios se va a meter contigo en ese problema. Si de pronto lo van a echar del trabajo, pues Dios va a estar con usted. No se va a quedar en la empresa de donde lo echaron. Dios se va con usted. Bueno, vamos a emprender. Lo va a bendecir. Tus manos tienen bendición. Y ahí usted empieza algo nuevo. Amén. Si hay una enfermedad, Dios va a estar ahí contigo. Pero lo cierto es que a veces Dios no nos libra del horno de fuego, sino que se mete con nosotros a ese horno. Gloria a Dios. Usted conoce el resto de la historia. Que el fuego tampoco les hizo daño a ellos, ni siquiera sus vestiduras ni sus cabellos se quemaron. Y entonces cuando abren el horno de fuego, salen victoriosos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú también vas a salir del problema victorioso para la gloria del Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor si le va a aplaudir a Él. Y entonces dice aquí la escritura, mi hermano,
que Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero, más que el primero. Ahí donde usted tiene que decir: este año voy por mayores cosas. En el ministerio, los que quieren servirle al Señor, los que ya le están sirviendo: Señor, este año quiero ver cómo tú me usas más, al doble, una doble porción de tu espíritu, Señor. Señor, si el año 2023 oré por enfermos y de pronto no se sanó ninguno, Señor, este año yo sí voy a empezar a ver que se sanen en el nombre de Jesús. Que si intenté echar fuera demonios y de pronto el demonio hizo roña y no quiso salir, este año voy a ver cómo se van a sujetar esos demonios en el nombre de Jesús y van a salir fuera. Entonces usted crece en unción, usted crece en poder, usted crece también en conocimiento. Amén. La Biblia nos habla, el apóstol Pablo, y él dice que uno de los deseos, una de las cosas que él habló para la iglesia es que creciera en conocimiento. Ahí donde la Biblia nos dice que no hayan neófitos. ¿Quién es un neófito? Alguien que no tiene conocimiento, alguien que no tiene preparación. Entonces usted y yo tenemos que también crecer en conocimiento, porque mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice la escritura. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. La falta de conocimiento, mi hermano, hace que un pueblo falle, que un pueblo se desvíe. Una persona que no conozca la Biblia va a cometer errores. Pero lo cierto es que Dios quiere que usted y yo crezcamos. ¿En qué? En todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Crezcamos. Dice ahí la Biblia que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Dice la palabra del Señor que este hombre se enriqueció de una manera grande, más que al inicio. Verso número 13 nos dice: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y en el momento en que Bildad le estaba hablando, había perdido todo. Había perdido todo, había fracasado, estaba en la ruina, estaba quebrado. Pero Dios le bendijo. Amén. Dios le bendijo. No importa si hoy usted pueda decir como Job: lo perdí, yo tenía, ya no tengo. ¿Qué importa? Dios le puede dar el doble de lo que tenía antes. Amén. ¿Será que tenemos un Dios que no lo puede hacer? No, iglesia, tenemos a un Dios que te puede dar el doble de lo que un día tuviste. Hay gente que dice: es que yo antes tenía, es que yo antes sí me iba bien y yo no sé qué me pasó. Listo, de pronto estás como Job, pero la Biblia dice que tu postrer estado va a venir a ser mucho mayor, va a venir a ser mucho más grande. Pero hay que ser fieles al Señor, hay que ser fieles al Señor. Leamos lo que dice Mateo capítulo 13 y verso número 12. Mateo 13, versículo número 12, búsquelo allí en la Biblia. Dice la palabra de Dios: porque a cualquiera que tiene. ¿Cuántos tenemos bendición en este momento? Amén. Hay alguien que pueda decir: no, pero yo tengo poquita, pero tiene. Alguien que diga: yo tengo mucha, tiene, gloria al Señor. La Biblia está diciendo que aquel que tiene bendición, ¿qué dice la Biblia? Se le dará y tendrá ¿qué? Mire que la Biblia no dice que se le va a quitar, sino que te van a dar más y vas a tener más. Usted y yo no podemos ir para atrás, mi hermano. Este año 2024, yo espero que ningún servidor diga que va a dejar de servir, porque eso no es ir para adelante, eso es ir para ¿dónde? Para atrás. Yo espero que ningún cristiano de los que congregan normalmente va a salir con que ya no se va a congregar, porque eso es ir para ¿dónde? Eso es ir para atrás. Mira, hablemos del primer amor. Cuando una persona está en el primer amor, dígame cada cuánto se congrega. Todos los días. Vea, ustedes mismos lo dijeron, yo no. Todos los días se congrega esa persona. Cuando le pasa un tiempo, ¿cada cuánto se congrega? 8 días. Ustedes mismos están predicando, yo no. Entonces, note cómo ese tipo de cosas van disminuyendo. Cuando se está en el primer amor, hermano, usted se escucha la palabra, usted se escucha una prédica, quiere seguir leyendo la Biblia, quiere estar alabando al Señor. Cuando le está pasando el primer amor, se le hace una carga, se le vuelve una carga. Ya le da pereza, ya le da aburrimiento, ya no quiere. Entonces ahí es donde el pastor lo tiene que llamar: hermano, ¿qué pasa? Que hace tiempo no lo veo, le estamos extrañando aquí en la iglesia, lo estamos extrañando aquí en la congregación.
¿Sabe por qué? Porque el primer amor de esa persona lo ha perdido. El primer amor de esa persona lo ha perdido. En donde ya no da tanto, en donde ya no está tan motivado, donde su fuego ya no está ahí encendido, sino que ese fuego ya se ha apagado. Y esa persona, ¿irá para adelante o irá para atrás? Para atrás, mi hermano. Ahí no hay otra. Ahí no hay de otra. Esa persona va para atrás. Ahí no hay otra. No hay de otra, mi hermano. Esa persona va para atrás. Dice la Biblia que los discípulos, los apóstoles, ¿cada cuánto se congregaban? Todos los días. Eso es lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos los días ellos se iban y se congregaban. Pues yo no le digo a usted que venga todos los días, porque sé que hay compromisos, sé que hay trabajo, sé que hay responsabilidad. Pero si uno quisiera ser bíblico, hermano y hermano, la iglesia primitiva se congregaba todos los días. ¿De dónde saldría el tema de cada 8 días? ¿De dónde saldría ese tema? Porque ese tema usted no ve que nadie se congregara cada 8 días en la Biblia. La Biblia no nos dice, y Pablo iba cada 8 días al templo. No, dice todos los días subían a la oración. A la hora, ¿qué hora era? Cuando sanaron al paralítico, la hora novena. A la 9ª hora, eran como las 3 de la tarde. A la hora novena, imagínate, a las 3 de la tarde. A una personita casualmente hoy preguntaba que si que había culto en la tarde acá. Y es que aquí no hay culto en la tarde, porque si aquí nomás los estoy viendo allá. Imagina a las 3 de la tarde el bochorno como es. A las 3 de la tarde hacer culto acá. Por lo menos en Girardot no funciona. Tocaría a las 6 de la tarde, cuando ya merme el sol y demás. Pero los discípulos se congregaban a esa hora, a las 3. Y vaya y mire la cultura judía, y lo verá que calienta, incluso hasta como que más que Girardot, porque allá en Israel calienta. Estamos hablando de zona desértica, estamos hablando de un sol fuerte, estamos hablando de un calor bien fuerte, mi hermano. Pero allá iban a las 3 de la tarde juiciosos a la oración. Entonces, mi hermano, ¿qué quiere decir todo esto? Usted y yo tenemos que ir creciendo en el Señor. Usted y yo tenemos que ir creciendo, no mermando, no menguando, mi hermano, sino creciendo en el Señor. Hay gente que crece, pero al contrario, como los Gálatas, empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Hay gente que le pasa así, en vez de avanzar, van para atrás. Dice la palabra del Señor allí mismo, pero al que no tiene, aún lo poquito que tiene, que dice la Biblia, le será quitado. Ese es el problema de no crecer, que terminamos perdiendo lo poquito que tenemos. Ese es el problema. Quiere decir que aquí o crecemos, porque si no crecemos, lo poquito que tengamos, Dios nos lo quita. Los dones, el llamamiento son irrevocables. Dios llama a otro. Dios desechó a Saúl y llamó a un David. No lo quitó, Saúl seguía con la corona, pero ya estaba desechado. Llamamientos irrevocables. Sí, pero ¿de qué sirve un llamamiento si Dios ya lo desechó y se escogió a otro? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mi hermano, de que usted y yo crezcamos en el Señor, porque si no, lo poco que tengamos, o mediano, o mucho que tengamos, mi hermano, se nos va a ser quitado. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 8:16. Anote ese versículo, subraye ese versículo. Yo no sé, pero ese versículo es muy bonito. Deuteronomio 8:16 dice: que te sustentó con maná. Está hablando de Dios, que te sustentó al pueblo de Israel, y a usted también lo ha sustentado con maná. ¿En dónde? En el desierto. ¿Qué simboliza el desierto? La prueba. Es un lugar reseco, pero simboliza la prueba. Comida que tus padres no habían conocido. Pero ¿para qué Dios hizo eso? Lea ahí, ¿para qué? Afligiéndote y probándote. Mire que Dios a veces nos lleva a que no haya carnecita, sino solamente maná. Aunque el maná es delicioso, nunca lo hemos comido nosotros, pero la Biblia dice que era un pan del cielo y que todos los días llovía ese pan nuevo cada mañana, menos el séptimo día, donde el sexto día venía doble porción para el día de reposo. Pero el maná era delicioso, y a veces uno dice, de pronto hace rato no puedo ver una carne. Algunos dirán, en diciembre no pude comer carne, en diciembre no sé qué. Yo no soy de los que me preocupo por eso. ¿Cuándo fue la cosa? ¿El 31?
o el 24, yo no me acuerdo. Cuando me preguntaron a mi esposa, a mí, ¿ustedes qué van a comer? Ni siquiera hemos cocinado, ni hemos comprado nada, ni nada de esas cosas. Ay, habían unos tamales de los que se vendieron aquí ese domingo y los calentamos de almuerzo. Ese fue el almuerzo de ese día. Pues hay gente que sí sufre por eso. Hay gente que sí, si no tiene lo de la comida de ese día, se echa la pena. Se echa la pena, de verdad, se echa la pena. Y no es que tiene que haber comida ahí. Y como que lo cogen como más que un mandamiento de la Biblia. Es que dice primera de yo no sé qué, que tiene que haber comida hoy en la mesa. Si no, mejor dicho, qué tragedia. Bueno, hay gente que se echa la pena porque no hay carne. El pueblo de Israel se echó la pena porque no había carne y murmuró contra Moisés. Y entonces Dios mandó las codornices. Pero se enojó Dios en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios los estaba, ¿qué? Afligiendo y probando. Dios los estaba probando. Pero me gusta lo que sigue diciendo esa última parte. ¿Para qué? Para la postre, más adelante, hacerte el bien. O sea que Dios dijo, y los voy a apretar, pero para más adelante bendecirlos. Gloria al Señor. ¿Quién le da la gloria al Señor por eso? Así usted y yo entendemos la prueba de que Dios a veces nos aprieta, pero cuando te aprieta es porque viene una bendición más grande de parte del Señor. Amén. Si hoy usted y yo podemos decir, uy, estoy como que comiendo maná, Dios me está afligiendo, me está probando. Ojo, porque esto aplica en el contexto de prueba. No es que yo esté mal con Dios, si es disciplina, eso es otra cosa. Pero en el contexto de prueba, la prueba es para llevarnos a cosas mejores. La prueba es para bendecirnos. La prueba es para hacernos el bien. Entonces Dios dijo, los voy a poner a comer maná un poquito, pero es que ellos no se imaginan a dónde los voy a llevar. A tierra que fluye leche y miel. Una tierra donde entre dos personas tienen que llevar un solo racimo de uvas. Usted lo lee en la Biblia y ahí está, que entre dos personas tenían que llevar un racimo de uvas. Ahora eran gigantes, entonces entre dos gigantes llevaban un racimo de uvas. ¿Cómo era de bendecida esa tierra? Y Dios diciendo, ahorita están comiendo maná, pero los llevo a una bendición. Algo así similar hizo Dios con el pueblo de Israel. Los voy a poner a comer maná, pero es que los voy a llevar a un lugar de bendición. Entonces tal vez su vida y mi vida hoy están atravesando por esa situación en donde Dios nos puso a comer maná, pero nos lleva a lugares de bendición. Amén. Dios nos lleva a lugares de bendición. Dice la palabra del Señor en el libro, en 2 de Pedro, capítulo número 2 y versículo número 20. 2 de Pedro, capítulo número 2, verso 20. ¿Qué dice? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces note cómo esta ley de Dios funciona tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Aquí nos está hablando de gente que salió de las ataduras, de los enredos del mundo, pero que volvieron allá, y el postrer estado de esa gente, ¿cómo viene a ser? Peor. Por eso es que la Biblia dice que cuando un demonio sale de un cuerpo, que aquí en la iglesia ha pasado desafortunadamente muchas veces, en donde se ministran liberaciones, pero si la persona no cuida esa liberación, después uno la ve peor. Después uno ve a esa persona peor. Y eso ya lo hemos visto aquí muchas veces. Entonces, mi hermano, la Biblia nos está diciendo, si la persona no cuida la liberación, si la persona no está ahí firme, si la persona no se mete con Dios, va a ser peor el estado de esa persona más adelante. Ahí es donde uno tiene que entender, con Dios no se juega, con Dios no se puede jugar. Aquí nos toca meternos con el Señor, porque esta ley, así como me puede llevar a cada día a tener más bendición, también me puede llevar a cada día a tener más maldición. Y entonces, ¿queremos bendición o maldición? Bendición, ¿cierto que sí? Usted y yo queremos bendición en este año, mi hermano. Y si queremos bendición de parte del Señor, necesitamos, mi hermano, meternos allí con el Señor para que podamos pues tener lo que realmente estamos esperando. Amén. Dice la palabra del Señor
en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 10. Zacarías 4:10. Con esto ya voy terminando el mensaje de hoy y tenemos un tiempo de oración. Dice Zacarías capítulo 4 y verso número 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Hay gente que menosprecia las pequeñeces, ¿cierto? Y hay gente que dice, pero es que esto tan poquito. Pero es que esto, mire, esto no es nada. Pero es que vea esto es muy insignificante. Pero es que esto como que no me convence. Esto como que no es lo que yo esperaba. Hay gente que menosprecia las pequeñeces, pero luego la Biblia dice que cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel es allí Esdras, Nehemías y Zorobabel, aquellos hombres que se dedicaron a la reconstrucción de la muralla, de los muros, del templo. Y dice, cuando vean que ya se está reconstruyendo el templo, los muros, la ciudad, dice, se alegrarán cuando vean que ya se ha reconstruido la muralla. Entonces, muchos menospreciaron. Contextualizando lo que le estoy diciendo, el pueblo de Israel tuvo a Salomón que les construyó el templo, gran templo de Salomón, pero los babilonios llegaron y destruyeron el templo, lo incendiaron, se robaron todo y todo quedó en ruinas. Entonces la gente llegaba y menospreciaba eso, decía, un poco de ruinas, aquí no quedó nada. Todo esto es escombro, todo esto es basura. Pero dice la Biblia que cuando vieran la restauración de ese templo, se alegrarían. Entonces de pronto usted y yo hemos pasado también por ese momento en donde hemos menospreciado las pequeñeces. Nunca menosprecie eso. Nunca menosprecie un inicio pequeño. Nunca menosprecie un inicio pequeño, sino que usted sepa hacia dónde lo lleva el Señor. Hacia dónde nos lleva el Señor. Hacia la salvación, hacia la vida eterna, ¿verdad que sí? ¿Qué vamos a hacer usted y yo? A reinar con Cristo. Entonces usted sepa que hoy usted de pronto está pasando, y yo, de pronto cosas difíciles, pero el Señor nos lleva hacia lugares celestiales. El Señor nos lleva a lugares de bendición. El Señor nos lleva a tener la promesa de Él. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas para todos los que le temen.